Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Aquí estamos otra vez, con nuestra vieja amiga la pizarra a las espaldas. En esta ocasión la utilizamos porque de lo que os vamos a hablar es importante que comprendáis que eso que vamos a decir no nos lo han explicado en los colegios, en las universidades, en los centros de enseñanza, ni en ningún sitio. Por supuesto, la religión cristiana tampoco lo contempla. Y otro tipo de religiones se quedan francamente cojas con respecto a lo que os vamos a contar. Las religiones, tal y como las conocemos hoy en día, han ido mutando y transformándose para ser o formar parte de ese aparato de represión que forma todo este sistema en el cual estamos englobados. En ningún caso pretenden enseñarnos espiritualidad, porque la espiritualidad libera. Es una forma de conocimiento sagrado al cual nos intentan evitar, o intentan por todos los medios, evitar que accedamos. Si desde pequeños nos inculcasen ese conocimiento espiritual que ha sido suplantado por la ética, la moral o la religión cristiana, entre otras cuestiones, si nos hubiesen modificado ese tipo de enseñanza y hubieran incorporado la espiritualidad humana, el hombre y la mujer hubiera crecido desde su infancia liberándose de muchos miedos, de muchas inseguridades y, por supuesto, de muchas dudas. Si haces una nación en la cual la mayoría de sus sujetos e individuos nacen liberados de esos miedos, es muy difícil controlarlos. Es muy difícil reprimirlos con los métodos tradicionales de control de la gente, del control de las masas. Esos métodos tradicionales suelen ser la violencia, principalmente, o digamos que otro tipo de represiones legales que los estados utilizan para mantener a los sujetos dentro del redil. Un mundo o un país espiritualmente desarrollado es sencillamente ingobernable. Eso ellos lo saben y por eso evitan todo este tipo de cuestiones. Pero vamos a hablar de 10 puntos que deberían enseñarnos o habernos enseñado en las escuelas. El primero de ellos es que somos seres espirituales en un cuerpo humano. Y no al revés, no somos humanos con un espíritu, sino somos seres espirituales. Imaginaos a vosotros mismos de esta manera. Este es vuestro físico, un tanto absurdo, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos. Si este es vuestro físico, bueno, pues intentad veros pues, como seres espirituales que habéis sido englobados dentro de este físico, más o menos, y en el interior se encuentra vuestra auténtica naturaleza y esencia espiritual. Está aquí dentro. Dentro de ese cuerpo físico que tenéis se encuentra ese espíritu con el que se os ha dotado y, desde luego, bueno, pues tenéis y podéis disfrutar de él a todos los niveles. Ese espíritu o esa inmanencia que todos los seres humanos tenemos ha sido algo que no nos han enseñado y no nos han dicho que desde luego forma parte de nosotros. Como muchos nos han dicho que nosotros somos una mente. Nos han contado que nosotros tenemos una parte mental, nada espiritual y fuera de esto no hay nada más, solamente la mente. Eso es lo que nos han contado, esta parte de aquí. Nos dicen que solamente existe el físico y la mente, cuando en realidad lo que tratan de encubrir es que realmente, y perdonad por este dibujo tan absurdo, nosotros somos seres espirituales. La conciencia es la que define y nos hace inmanentes y eternos. Eso es lo que han tratado de ocultar. Ese punto es importante. Y ese punto, desde luego, las religiones lo han sabido modificar, diciendo que cuando falleces a lo largo de tu vida se produce una especie de censo de todos tus actos, irás a un purgatorio, o irás a un cielo, o irás a no sé qué sitio, o cuando las almas retornen y se reencarnen, bla, 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 bla. Os habrán contado una historia que lo único que trata es sencillamente de manteneros dentro de esas pautas de comportamiento sociales que normalmente os imprimen este mundo que hemos creado basado en el nuevo orden mundial, que como su nombre indica es un orden preestablecido que debe ser obedecido y ejecutado en base a sus intereses. Y digo sus intereses porque no son los nuestros.
Pero vamos a continuar. Vamos a continuar con el siguiente punto que no nos han enseñado. Este punto es importante, como todos, evidentemente. Y es que nuestras almas nunca mueren. Nunca. Somos seres infinitos. La mejor forma de definir nuestra condición es el infinito. ¿De acuerdo? Esta es la mejor forma de definirlo. En realidad es algo así como que nosotros estamos dentro de una espiral que no tiene ni principio ni tiene fin y formase parte de alguna forma de toroide en el cual pues nosotros giramos y giramos y giramos y evolucionamos y hacemos que ese toroide sea cada vez mayor y mayor y mayor y mayor. Es una forma extraña de representarlo que muchas civilizaciones lo han representado con el símbolo del 8 invertido, que es el símbolo del infinito, que de alguna manera nos da o nos permite concebir la concepción o la idea de ese lazo cruzado que nunca termina. Nosotros no tenemos ni principio ni fin, y eso es importante que lo sepáis. Liberaos de las dudas, del miedo, de la desaparición, de la vida eterna. Nosotros no morimos, sencillamente perduramos. Otro dato que no nos han contado sobre nuestra naturaleza y sobre todo aquello que nos rodea alrededor nuestro es algo tan importante como que todo, absolutamente todo lo que podemos ver, oler, sentir, tocar, percibir, todo es energía que vibra. Todo es energía que vibra. Y solo, única y exclusivamente es una forma de energía que se muestra en diferentes formas. Vamos a ponerlo de esta manera. Es una energía que vibra y que vibra, bueno, pues dependiendo de ciertas frecuencias, vibra de una manera o vibra de otra manera. Puede ser una manera bastante más alargada, puede ser de una forma u de otra. Y desde luego en un espacio que va mucho más allá de lo que pudiéramos denominar tridimensional, dando una modulación y dando desde luego una vibración específica a esa energía eterna que forma parte de ese lazo infinito que jamás desaparece, perdura por siempre y para siempre. Otro punto que han intentado evitar que nosotros conozcamos. Y este punto es también muy importante. Sé que muchos de vosotros tendréis una vida más o menos dinámica, tendréis vuestros objetivos personales, tendréis vuestros deseos y anhelos. Habréis obtenido a lo largo de esta vida una serie de frustraciones y una serie de alegrías, habiendo cumplido vuestros deseos y, por supuesto, vuestras peores pesadillas, sencillamente porque las habíais pensado. Y es porque esa parte que han intentado evitar que vosotros sepáis es que nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Lo que nosotros pensamos, vamos a dibujar otra vez ese tosco ser que hemos dibujado antes, lo que nosotros pensamos crea la realidad. Tenemos nuestro pensamiento, nuestra mente, y esta mente no es la imaginación la que crea, sino, digamos que ese conjunto que es alma, cuerpo y mente, la que poniéndose una meta o una dirección, un vector de fuerza hacia un objetivo, unificando estos tres elementos, consigue que toda la materia, que era vibración, como os he dicho antes, toda la materia se alinee para que vosotros obtengáis vuestro objetivo. Porque vosotros, como seres espirituales que sois, mantenéis el control sobre vuestro entorno, vuestra vida, vuestros actos y, por supuesto, la consecución de vuestros objetivos. Sois vosotros los que conseguís coronar con el éxito aquello que queréis y, por supuesto, los que conseguís coronar con el fracaso aquello que teméis. Y en este mundo nos han enseñado más a temer que a creer. Y creemos en el temor, pero dudamos de la consecución de estos objetivos. El hecho de que dudemos
de la consecución de estos objetivos implica que primero, nuestra mente no se alinea con el objetivo. Segundo, nuestro espíritu no se alinea y desde luego nuestro cuerpo no ejecuta las acciones necesarias como para que obtengamos ese objetivo. Perdemos ese horizonte y sin embargo cuando tememos o estamos preocupados porque nos suceda algo malo, eso que realmente tememos se vuelve una realidad, porque alineamos los vectores para que ese objetivo que tememos se produzca. Voy a continuar, porque en realidad este es un tema bastante interesante. Espero que se vea bastante bien. Hemos cambiado, como veis, de escenario y bueno, pues lo intentaremos mejorar poco a poco. Otra de las partes más importantes es que nosotros somos los que hemos estado esperando. Y vosotros diréis, bueno, ¿y esto qué es? Bien. Como sabéis, muchas religiones esperan a un Mesías, esperan a una especie de iluminado que llegará. Otras religiones esperan, bueno, pues a la llegada o la consecución de ese ser divino que nos salvará a todos, ese ser o esa estrella que presuntamente cuando llegue nos permita iluminar nuestras vidas y que obtengamos nosotros todo aquello que hemos deseado. En fin, os han contado que nosotros estamos constantemente esperando. Estamos esperando algo, ¿no? Han contado pues ciertos avatares o ciertos personajes más o menos bíblicos que supuestamente, bueno, pues deberían venir y pues por unas causas u otras parece que nunca llegan. Lo cierto es que no esperéis a nadie. Somos nosotros a los que hemos estado esperando. El auténtico Mesías eres tú. Tú te esperas a ti y eres tú el que tiene que dar ese paso para poder cambiar las cosas. A nivel individual y a otros niveles, al que queráis. Los objetivos os los ponéis vosotros. No esperéis Mesías. Nadie va a venir a ayudaros. Sois vosotros los que tenéis que forjar ese espíritu. Con ese espíritu, digamos que bien forjado y maduro. Eso es lo que hay que tener. Otro de los puntos que no nos enseñan dentro de espiritualidad es que la mayoría de nosotros nos hemos encarnado antes aquí, en la Tierra, donde estamos. No es la primera vez que estamos aquí. Llevamos dando muchas y muchas vueltas a la rueda del samsara. Lo decía el antiguo hinduismo y brahmanismo, la llamada rueda del samsara. Y es un girar y girar constantemente en un punto. Y ese punto, en ese momento, o esa rueda de carro que seguramente habéis visto, incluso la India, si os fijáis, lo tiene hasta en su bandera, que es la rueda del samsara. Es una rueda que hace que estemos constantemente girando, constantemente naciendo físicamente y muriendo físicamente, porque recordad que vuestra esencia espiritual, que es lo que realmente sois, es eterno. Esto es una funda, sencillamente, que tiene la oportunidad de nacer en un sitio, de nacer en un país o de nacer en otro país, independientemente del sitio. Pero si os dais cuenta, todo es un nacer y morir, es la rueda del samsara. Esto las antiguas culturas lo conocían y sabían perfectamente que existe un ciclo. Y ese ciclo es similar a esa vibración de la que os hemos hablado antes y similar, por supuesto, a ese 8 invertido que significa el infinito. Todo es un movimiento que nos permite un proceso de crecimiento espiritual. Bien, otra cosa que os quiero contar y que hay mucha gente que me ha preguntado cuando me dicen, bueno, estamos rodeados de la tentación de espíritus malignos que desean o detentan de nosotros ciertas energías, o el mal acecha y está cerca de nosotros intentando constantemente hacernos sufrir o llevarnos al lado oscuro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde están los buenos? ¿Dónde están esos seres buenos espirituales que deberían ayudarnos? Bueno, pues lo que os voy a decir, y es otra cosa que no nos enseñan, es que nunca estamos solos. Nunca. Siempre hay
cerca de nosotros, siempre hay cerca de nosotros, como individuos que somos, alguna forma de entidad que vela por nosotros a ciertos niveles. Vamos a dibujarlo así, toscamente. Hay siempre alguna forma de energía. Una forma de energía que voy a representar aquí y que supone una fuerza inspiradora. Inspiradora. Es por la cual, en algunas ocasiones, nosotros tenemos que tomar una decisión. La decisión la podemos dividir en tres partes: esta decisión y esta decisión. Y esta parte inspiradora, que desde otro plano es capaz de ver con más perspectiva esa decisión, nos inspira a que tomemos una u otra, evidentemente. Es aquí donde están esos seres espirituales que se acercan y están muy próximos a nosotros. Pero el hecho de que no los veamos no quiere decir que no existan. Eso es como alguien cuando tiene un tumor cerebral. El hecho de que no se vea un brazo partido o una pierna escayolada no quiere decir que no está enfermo. Pues esto es lo mismo. El hecho de que no veamos a esas entidades no quiere decir que no estén ahí velando por nosotros. Son aliados nuestros y están con nosotros. Unos los llaman de otra manera, unos los llaman de una manera, otros de otra, pero realmente están ahí. Siempre han estado y siempre están. Y hay muchas ocasiones en las cuales, si interiorizamos y buscamos de manera correcta, podemos entrar en contacto con estos seres cercanos a nosotros. Unos los llaman maestros, otros seres de luz, otros antiguos familiares que velan por nosotros, no lo sé. Ahí están. Forman parte de nosotros y nos cuidan. Nosotros no lo percibimos. Voy a continuar. Otro dato que os han contado es que el tiempo es importante. Nos han dicho que el tiempo es importante. Pues os voy a decir algo. El tiempo es una ilusión. El tiempo no existe. ¿Pero por qué nos cuentan que el tiempo es importante? Pues tiene un objetivo. Y es porque para sacarnos de la espiritualidad humana es importante que nos creen la ilusión del tiempo. Ellos nos crean la ilusión del tiempo, nos dicen que nuestras metas tienen que ser consecutivas en un plazo determinado de tiempo, con lo cual aparece en nosotros la figura del estrés. Nos han creado lo que pudiéramos denominar en la arraigumbre a la tierra, a la materia, a la matrix. Con el tiempo tenemos que ir corriendo a un sitio, tenemos que fichar en un trabajo corriendo, tenemos que esperar en los semáforos corriendo porque tenemos que ir rápidamente a hacer una serie de compras, porque tenemos que hacer rápidamente unas gestiones, porque el tiempo se nos echa encima. Nos crean una ilusión y esa ilusión lo que hace es que constantemente estemos, ¿sabéis cómo? De esta manera, expectantes. Y al ser seres expectantes, constantemente en expectación, evitan que nos centremos en el ahora, que es lo que realmente existe. Y es ahí donde os debéis centrar, el ahora, no el luego ni el ayer, es el ahora. Y han creado un modelo social tan absolutamente manipulado y controlado por los relojes que en estos momentos es absolutamente imposible hacer algún tipo de planificación sin estar expectante. Y la expectación lo que evita, o lo que nos aleja desde luego, es de ese plano espiritual. Bien, otra cosa que os quiero contar es que existe una cosa que se denomina ascensión, progresión, crecimiento, que no es evolución. Y no me refiero al darwinismo. La ascensión o ese crecimiento personal es progresivo y paulatino. Esa progresión o esa ascensión no es un lugar, no lo podéis ubicar en un sitio, sino es un estado personal. Ese estado personal básicamente lo que conlleva es a una percepción de uno mismo y un conocimiento de las cosas mucho más profundo de lo que nos podamos imaginar.
El hecho de que yo os esté explicando esto no quiere decir que lo haya sufrido. Lamentablemente no he tenido la oportunidad de vivir una iluminación o algún tipo de estado, digamos, contemplativo que me permita haber elevado mi espíritu o haber tenido una ascensión. Pero sí que es cierto que existen numerosos personajes históricos que han tenido esos estados exaltados de ascensión, en los cuales la percepción de la realidad es mucho más aguda, es mucho más intensa, los sentidos se amplifican, el conocimiento es más profundo, son capaces de leer a las personas cuando están cerca de ellas o incluso lejos, son capaces de dominar la materia, el espacio y el tiempo, ese tiempo que nos han creado ilusoriamente. Bien, eso es una especie de... eso es la ascensión. Esa ascensión se produce a lo largo de muchos y muchos ciclos dentro de la rueda del samsara, esa rueda que antes os he dibujado y que intentaba explicar que lo que nosotros vivimos, o esa matriz, está básicamente centrada en esa rueda. Pues cuando vamos creciendo espiritualmente y aprendiendo de nuestros errores, cuando vamos descubriéndonos a nosotros mismos y descubriendo todo lo que nos rodea, lo que creamos es una ascensión y elevación personal. Ojo, no quiere decir que la línea, que la gente, o las personas, o los seres espirituales, tengan siempre una progresión creciente. En ocasiones hay pequeñas depresiones para posteriormente que existan nuevos picos que nos permitan crecer de manera continua. Tenemos un proceso de elevación espiritual que puede que dure eternamente, que así sería la palabra apropiada. La duración de ese proceso de crecimiento personal es eterno. Y por supuesto, lo que nos queda por delante es lo más interesante y lo mejor. Nos queda lo mejor, en realidad. No os lo puedo decir de otra manera. Y el último punto, que podríamos resumir como punto número 10, yo sé que suena un tanto ya, digamos que usado y utilizado y manipulado por los medios y modificado, es que lo que es realmente importante o lo que realmente existe, la fuerza que nos permite alcanzar esos objetivos de los que hablábamos antes, cuando decía que nosotros controlamos nuestro destino o que nosotros estamos en un punto o en otro, la fuerza más importante, yo sé que a algunos nos sonará hasta cursi, no lo veáis así, es esta, es el amor. El amor, el sentimiento de exaltación interior hacia todo aquello que tengáis cerca, hacia vosotros mismos, porque el amor debería empezar por uno mismo, el amor hacia vuestras personas cercanas y hacia aquello que crea vida y está alrededor nuestro, que forma parte de una sola unidad y que esa unidad somos todos, porque ese todo es un todo y que está formado por una sola unidad. Imaginaos a vosotros mismos interconectados con el universo, formando parte del mismo como un solo objeto. Y eso amplificado con la intensidad del amor, esa exaltación. Amor es difícil de explicarlo porque normalmente cuando se habla de el amor nos vamos a otro tipo de contextos que están más bien vinculados a la sexualidad o a ciertas hormonas que tenemos y que en algunas situaciones nos juegan una buena o una mala pasada. No, esto es algo más trascendental, es una forma de vibración, es esa sensación que surge del pecho y que nos incoa y nos llena de gozo, una forma de explicarlo, tal vez la mejor forma que tenga. Bien, después de haberos explicado todo este largo recorrido y este tipo de cuestiones, estos 10 puntos que no nos han enseñado desde pequeño y no porque no nos lo hayan enseñado quiere decir que no exista, esos puntos no han sido o no han formado parte de ningún temario, de ninguna tesis, sencillamente porque intentan evitar que vosotros seáis seres libres e intentan esclavizaros. ¿Y cómo os esclavizan? Pues ocultando puntos tan importantes a nivel espiritual como los que os hemos contado a lo largo de este videoprograma. Esos puntos tienen mucho desarrollo, prácticas espirituales, prácticas físicas, tienen cosas francamente maravillosas y que para nuestra desgracia no descubriremos, si tenéis ya una cierta edad, no lo descubriréis en vuestra niñez y os permitirá hacer una evaluación a lo largo de vuestra vida, pero sí, para vuestro gozo, os diré que os lo podéis empezar a poner en práctica inmediatamente y a partir de ya. Intentar ver a la gente o a la gente cercana o a todo aquello que os rodea desde otro punto de vista, desde otra perspectiva y liberaos de esos miedos, que en ocasiones son infundados.
Al final todo tiene solución y os habéis dado cuenta que así es. Nos asentamos y formamos una especie de pilares que los plantamos dentro del barro del miedo y al final esos pilares se caen. Tenemos que estar por encima de las circunstancias. Y esas circunstancias que nos imprimen siempre, en muchas ocasiones, son creadas por el miedo. El miedo a la represión, al castigo, a la sanción, al dolor. Ese miedo tiene que estar, tenéis que borrarlo como si os quitaseis una chaqueta y lo dejaseis o la dejaseis en un sitio lejano a vosotros. Bien, no me quiero alargar más, llevamos ya un buen rato con este videoprograma y espero, de alguna manera, os haya servido para entender esos puntos o esas causas por las cuales no se nos enseña desde niños la espiritualidad. Lo dicho, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.